Primera de Juan, capítulo 4. Continuamos allí. Hoy los versículos del 7 al 21. Retomamos el estudio de los versículos del 7 al 21 esta semana. Comenzamos a estudiar estos versículos la semana pasada. Yo quisiera que usted recordara que en estos versículos de Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 21, escuchamos una vez más al apóstol Juan, por tercera vez en su carta, exhortar a sus lectores a que se amen. Tercera vez en su carta, exhortar a sus lectores a que se amen. Pero hermanos, cuando uno lee Primera de Juan y se da cuenta que hay tres temas que están cerca del corazón de Juan: el tema de la luz o de la santidad, el tema de la verdad y el tema del amor. Esos son los tres grandes temas en la carta de Primera de Juan. La luz, que representa la santidad de Dios. Dios es luz. La verdad, que representa el peligro de ser engañados por falsos maestros y debemos mantener cuidando de ella. Y el amor, la manera en la que debemos amarnos unos a otros. Estos son los tres grandes temas de Juan. Pero uno pensaría que cuando Juan repite estos temas, dice lo mismo, y eso es un error. Cada vez que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, va de nuevo a uno de estos tres temas, no dice lo mismo, sino que por el Espíritu de Dios enseña cosas nuevas en cada uno de ellos. Por lo que en esta ocasión, cuando Juan vuelve por tercera vez al tema del amor y a exhortar a creyentes a que se amen, él hace algo diferente. Él toma a Dios, él presenta a Dios como la fuente y el ejemplo del verdadero amor con el que se nos exige que nos amemos unos a otros. Anteriormente Juan nos ha dado el amor como una prueba de la salvación. El que no ama está en tinieblas. El que no ama no ha nacido de Dios. Pero ahora nos va a decir que los que aman se esfuerzan por amar con el amor verdadero que viene de Dios. Y la semana pasada nosotros encontramos tres lecciones acerca de este verdadero amor en el texto. La primera lección, en los versículos del 7 al 9, Dios es la fuente del verdadero amor. No los seres humanos, no mi abuelita, Dios es la fuente del verdadero amor. Segunda verdad, segunda lección que estudiamos la semana pasada, y usted puede buscarlo en nuestras plataformas de Facebook o de YouTube para escuchar el sermón. Dios es el ejemplo del verdadero amor. Amamos como Dios ama, amamos imitando la forma en la que Dios nos ama. Pero hubo una tercera lección que la mencionamos y la miramos por encimita, que es a partir del versículo 12 al 21. La iglesia es el lugar donde se practica el verdadero amor. Y aunque mencionamos esa lección para que viéramos que está anclada en el texto, dijimos que debíamos dedicarle un domingo entero solo a esa lección. Porque Juan añade mucha información y brinda mucha información útil para enseñarnos cómo amar y cómo practicar el amor en la vida de la iglesia. Así que esta mañana nosotros nos dedicamos a esa última lección de las tres acerca del verdadero amor. La iglesia es el lugar donde se debe practicar el verdadero amor. Y para eso quiero que leas conmigo, por favor, los versículos de Primera de Juan capítulo 4, del 12 al 21. Si puedes ponerte en pie, vamos a leer la palabra del Señor. No solamente reverenciándola con los pies, sino lo más importante, reverenciándola con la actitud de nuestro corazón. Si tu condición te lo permite, quiero invitarte a que puedas ponerte en pie y escuchar o seguir la lectura de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 12 al 21. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, disculpen, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dígalo usted, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pueden sentarse, mis hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Aquellos que llevamos más de 10 o 15 años en la iglesia, estábamos quizás antiguamente acostumbrados a escuchar una frase que hoy por hoy no es muy popular. Pero yo me recuerdo esa frase, y el sábado estaba con un grupo de pastores reunidos por internet, y un pastor de Puerto Rico usó la frase y vino a mi memoria. Y me acordé de esos años de juventud en la iglesia, caminando con hermanos mayores en la fe, que cuando te miraban y te abrazaban te decían esto: te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo. Y este hermano, este pastor que nos estábamos conociendo en ese momento, dijo eso: hermanos, yo les amo en el amor de Cristo. Y me vino a la mente primera de Juan, porque eso es lo que Juan está diciendo: amamos, pero con el amor de Cristo. No con nuestro amor, como veíamos la semana pasada, que tiene condiciones, que pone límites, que busca ganar en vez de solamente dar. Amamos con el amor de Dios, como Dios nos ha amado por medio de Jesucristo. Y la verdad que nosotros queremos enfatizar después de leer estos versículos es esta, hermanos: la iglesia debe ser el lugar donde pecadores se esfuerzan al máximo por practicar el amor verdadero. La iglesia debe ser el lugar en donde pecadores, hombres y mujeres que Dios ha traído de las tinieblas, que Dios ha salvado por su sangre y con su misericordia, en quienes Dios ha puesto su espíritu y derramado su amor, ellos que conforman la iglesia deben esforzarse al máximo, deben intencionalmente practicar y extenderse unos a otros el amor verdadero. La iglesia debe ser conocida como un lugar en donde se practica el verdadero amor. Y esta mañana, mis hermanos, todo mi esfuerzo al predicar estos versículos es simplemente argumentar y explicar las razones de por qué esta verdad es tan importante para nosotros como iglesia. Si tú estás aquí y dices, no, yo creo que hay otras cosas más importantes, o tú no estás muy convencido porque no estás motivado a amar a tus hermanos como Dios ama, yo quiero, con la ayuda del Señor, que tú entiendas por qué, dentro de muchas otras cosas, deberíamos priorizar el amarnos unos a otros en la iglesia con amor verdadero. Y el texto que tenemos por delante nos hace pensar en una respuesta positiva y en una respuesta negativa para la misma pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es importante que en la iglesia se practique el verdadero amor?
por qué es importante que en la iglesia se practique el verdadero amor. Y el texto da una respuesta positiva y una respuesta negativa. En la respuesta positiva, ¿por qué es importante? Porque donde se practica el verdadero amor, Dios está. Donde se practica el verdadero amor, Dios está presente. Y esa respuesta va desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Y vamos a entrar entonces a mirar los detalles de esta respuesta para nosotros. Dijimos la semana pasada que cuando uno lee la primera declaración del versículo 12, lo primero que piensa es, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que Juan viene diciendo? El versículo 12 comienza diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Y parece hasta contradictorio porque lo que Juan nos ha venido diciendo es, en esto se ha mostrado el amor de Dios, en esto Dios nos ha enseñado cómo se ama, y ahora viene y dice, nadie ha visto a Dios. Espera, Juan, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que tú has estado diciendo? Y esta frase, lo único que está jugando aquí es el papel de ser una transición para lo que Juan quiere enfatizar ahora. Juan quiere enfatizar exactamente eso, que Dios nos ha mostrado su amor y lo ha puesto en el corazón de sus hijos, y que como nadie ha visto a Dios, cuando sus hijos aman como Dios, Dios se deja ver. Que cuando sus hijos aman al ejemplo, tomando el ejemplo de Dios, Dios se hace visible. Esa frase o ese sentido de ver en la frase que usa Juan, nadie ha visto jamás a Dios. La idea de ver implica mirar de cerca. Implica contemplar y conocer algo de forma detallada, de forma perfecta. Y Juan está diciendo, a Dios nadie lo ha podido conocer así. No debemos olvidar que una de las descripciones que se atribuyen a Dios en 1 Timoteo 1:17, esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca de Dios en 1 Timoteo 1:17, que Dios es el Rey de los siglos, que Dios es inmortal y finalmente que Dios es invisible. ¿En qué sentido Dios es invisible, hermanos? Es invisible en el sentido de que es un espíritu y no tiene forma o apariencia física. Entonces, ese es el punto de Juan, que Dios, que es invisible en su naturaleza espiritual como espíritu, se hace visible cuando sus hijos y su iglesia practica el verdadero amor. Por ende, los que están buscando mirar a Dios deben ver a Dios en medio de su pueblo y en la forma en la que su pueblo se ama. Hermanos, practicar el amor es tan simple, escuche bien, como tomar acciones que muestran que estamos más preocupados por otros que por nosotros mismos. Acciones tan simples como quedarte un poquito después del servicio para saludar a tus hermanos. Acciones tan simples como no salir corriendo o buscar el mejor parqueo para salir lo más rápido y permitir que las personas más ancianas o con discapacidad tomen los mejores lugares. Acciones tan sencillas como enviar un mensaje o hacer una llamada a alguien que has visto frecuentemente que no ha estado llegando a la iglesia. Practicar el amor puede ser tan sencillo como tomar esas acciones generosas, sacrificiales, por amor de otros, como tan difícil como perdonarnos nuestras ofensas diariamente los unos a los otros. Porque mi amado hermano, si tú has pasado más de una semana en la vida de una iglesia, tú sabes que aquí hay pecadores. Tú sabes que aquí hay personas que no piensan para hablar. Tú sabes que aquí hay necios, y extendernos el perdón es practicar el amor los unos a los otros. Dios se hace visible. El Dios invisible se hace visible cuando sus hijos se esfuerzan por practicar el amor verdadero. Y Juan, en estos versículos del 12 al 18, en esta primera respuesta, nos explica dos formas de practicar el verdadero amor. ¿En qué consiste practicar el verdadero amor, además de las acciones prácticas en las que yo te he mencionado? La primera forma, lo primero que significa practicar el verdadero amor, déjame leerlo primero y después lo vamos a encontrar en el texto. Practicar el verdadero amor es permanecer
en el verdadero amor. Practicar el verdadero amor es permanecer en el verdadero amor. Lee conmigo el versículo 16 para que veas cómo Juan lo hace claro al final de este versículo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces lo que Juan nos está diciendo es que la iglesia que se esfuerza por practicar el amor, también se esfuerza por permanecer en el verdadero amor. Y como consecuencia de eso, ¿qué significa? Como consecuencia de eso, Dios se hace visible, Dios se hace presente, Dios se manifiesta en medio de ellos. Cuando Juan nos dice que debemos permanecer en el amor, yo creo que lo que nos está diciendo simplemente es, no lo descuides. En acciones, en actitudes, en formas de expresar el perdón, no descuides el verdadero amor. Permanece en él, sé constante en él, en expresiones hacia tus hermanos, en acciones hacia tus hermanos. Eso es permanecer en el verdadero amor. Eso es practicar, el verdadero amor. Es permanecer actuando, movidos por el verdadero amor. Ahora, escúcheme bien, porque hay muchas iglesias que han entendido que amar significa que deben aceptar y tolerar cualquier cosa. Hay muchas iglesias que dicen, no debemos decir nada porque es falta de amor. Y entonces si decimos algo, ya eso no es amor. Y tenemos entonces hoy en el tiempo presente iglesias que en nombre del amor izan banderas con arcoíris, en nombre del amor se vuelven inclusivas, en nombre del amor suavizan el mensaje y evitan temas que ofenden o que lastiman, porque si no, es falta de amor. Y algunas hasta despedirían a un pastor gritón como este, porque su manera de predicar suena como falta de amor. Pero hermanos, ¿es eso a lo que nos está llamando el texto? ¿Es esto a lo que Juan nos está diciendo? Que practiquemos y permanezcamos en el amor, en el verdadero amor. Es tolerar y aceptar cualquier estilo de vida pecaminoso de este mundo sin decir nada, porque vamos a ofender y dejar de amar. Yo estoy seguro que no. Y no solamente estoy seguro que no, yo quiero enseñarte por el texto por qué no. ¿Por qué no es eso lo que significa amar y practicar y permanecer en el verdadero amor? De hecho, hay un pastor, bueno, ya no es pastor, pero hay un amigo al que quiero mucho, y su versículo favorito, nunca se me olvida su versículo favorito. Su versículo favorito es, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Más vale una muestra visible de amor al reprenderte que decirte que te amo y no hacer nada sabiendo que vas en dirección equivocada. Hermano, ¿por qué decimos que el Juan no está diciendo que toleremos y que guardemos silencio y que aceptemos todo lo que este mundo hace o todo lo que nuestros hermanos hacen en nombre del amor? Porque observe conmigo cómo Juan en estos versículos del 13 al 16 usa 3 veces una frase muy similar. Una frase que comunica la relación y la unión que los creyentes tienen con Dios y que Dios tiene con los creyentes. Y la implicación de Juan al usar esta frase es que porque los creyentes están en comunión con Dios y Dios está morando y habitando en los creyentes, entonces Dios se manifiesta donde ellos están. Mira esta frase conmigo, versículos del 13 al 16. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Esa es la frase. Lo primero que Juan dice, en que nos ha dado su Espíritu. Sabemos que Dios está y se manifiesta en donde ha puesto su Espíritu y a los creyentes Dios le ha dado su Espíritu. Mira lo que sigue diciendo verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Dios está donde está su Espíritu, Dios está en donde se confiesa la verdad acerca de su Hijo Jesucristo.
Y tercero, entonces, la tercera vez que usa la misma frase en estos versículos Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor o actuando motivado por el amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa frase que Juan usa 3 veces, con pequeñas variaciones, Dios permanece en él permanece en Dios, implica la comunión que Dios tiene con sus hijos y por ende que Dios se manifiesta en ellos. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? Bueno, lo que aprendemos de esto es lo siguiente. Versículo 13. Lo que aprendemos es que Dios está presente y permanece no solo donde se ama, sino también donde está su espíritu. Si se ama pero no está su espíritu, probablemente Dios no esté ahí. ¿Qué más aprendemos? Versículos 14 y 15. Dios está presente y permanece no solo en donde se ama, sino también en donde se confiesa y se cree en el Señor Jesucristo como ha sido enseñado y predicado por los apóstoles. Mira conmigo nuevamente en el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién son esos nosotros? No eres tú y yo, son los apóstoles. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hemos estado estudiando esta carta. ¿Cómo empezó Juan en el capítulo 1, versículo 1? Lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos visto, eso os anunciamos, eso testificamos. Juan está diciendo, nosotros somos los testigos que hemos enseñado la verdad acerca de Cristo. Y si tú has seguido la serie de Primera de Juan, tú sabes que habían falsos maestros engañando a creyentes en cuanto a la persona de Cristo. Así que Juan está diciendo en los versículos 14 y 15, no, Dios no solamente está presente donde se ama, Dios está presente en donde se confiesa y se cree la verdad que ha sido enseñada fielmente por los apóstoles. ¿Sabes cómo se puede decir eso de otra manera? En donde se cree la sana doctrina. La sana doctrina, no, hermanos, la sana doctrina no es la santidad extrema. La sana doctrina es la verdad revelada por Dios en su palabra para beneficio, bendición y transformación de los que creen. Esa es la sana doctrina. Es la fidelidad al mensaje de la palabra de Dios. Y Juan está diciendo, Dios está, no solo donde se dice que se ama, Dios está también donde está su espíritu. Dios está no solo donde dice que se aman, Dios está en donde se cree y se predica su sana doctrina. Y como vimos en el versículo 16, lo cual es mucho más evidente, Dios está en donde se hace todo esto y también se están esforzando por amar como Él ama. Y también se están esforzando por practicar el amor. Hermanos, nosotros vivimos en un tiempo donde hay mucha guerra de información. Y principalmente entre creyentes, lamentablemente. Hay muchos creyentes que cuando quieren asegurar que Dios está en un lugar, usan ciertos criterios para poder confirmarlo. Y hoy hay otros creyentes que usan otros criterios. ¿Y por qué digo que es una guerra de información? Porque un bando apunta a unas cosas y otro bando apunta a otras. Y quizás en el medio estamos tú y yo, haciéndonos simples preguntas como, ¿cómo sabemos dónde está Dios? ¿Cómo sabemos dónde Dios manifiesta su presencia? ¿Cómo sabemos en dónde Dios se hace presente? Y escuche bien, la respuesta de Juan en estos versículos es, Dios está presente, Dios se manifiesta donde está su espíritu, donde se predica la verdad de su palabra, donde se predica y se cree la verdad de su palabra, y en donde pecadores se esfuerzan por amar con el amor verdadero. Así que yo quisiera hacerte una pregunta para que respondieras en tu mente y en tu corazón. ¿Usted cree que Dios está aquí? No quiero que diga nada, solo quiero que piense. ¿Usted cree que Dios está aquí? Y escúchame bien, yo quiero que respondas esa pregunta no con tus propias opiniones. Porque a lo mejor algunos dicen, si se cantara una canción más, quizás Dios estuviera aquí. Si el pastor orara por la gente después del sermón con una música de fondo, quizás Dios está aquí.
si hubieran danzas, gritos y lenguas, Dios quizás estuviera aquí. Yo no te estoy pidiendo que lo hagas con tus criterios. Yo te estoy pidiendo que uses los criterios de Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice, Dios está donde está su Espíritu. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que la iglesia, la reunión de los creyentes, es la reunión de un templo santo habitado por Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo que esta es la casa de Dios, donde Dios mora y donde Dios habita. La Biblia dice en el libro de los Salmos que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y no importa cómo sea esa alabanza, puede ser a guitarra pelada, puede ser a voz en cuello, o puede ser con toda una banda, pero Dios está donde se alaba su nombre. Entonces no son nuestros criterios, ni siquiera son nuestras emociones. Oh, yo no sentí a Dios hoy. Dios está aquí. No, yo no sé si, yo no sentí la presencia de Dios. Ok, Dios está aquí. Hermanos, Dios está donde está su Espíritu. Y su Espíritu está en sus hijos. Efesios 1 dice que los que han escuchado el Evangelio y han creído en el Evangelio fueron sellados con el Espíritu de Dios. Y por eso Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Y que el que tiene el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Dios no está solamente en donde se salta y se brinca. Dios no está solamente en donde se hablan lenguas. Dios no está solamente en donde se tumban personas. Dios está donde está su Espíritu. Y su Espíritu está en cada creyente que se reúne para exaltar su nombre con otros 2 o 3, porque Él ha prometido estar ahí. Es una promesa, no un sentimiento, lo que nos asegura que Dios está aquí. Lo segundo que Juan dice entonces, ¿qué es? ¿Cómo sabemos que Dios está aquí? ¿Porque tenemos un buen deseo de atraerlo? ¿O hay que provocar a Dios para que venga? ¿En serio? Quítese ese lenguaje. Aquí nadie puede provocar a un Dios soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Pero Él ha dicho que donde está su Espíritu, Él ha dicho de donde se alabe su nombre, Él ha dicho que donde se predique su palabra, no solamente que se predique, sino que sea fielmente. Fielmente, Él va a estar ahí. Y Él ha dicho también que donde Él esté, también debe haber un tercer elemento. Se debe practicar el amor. Hubo un tiempo en mi vida en donde toda esta influencia de hermanos carismáticos de otros tipos de iglesia comenzó a poner en duda muchas de mis convicciones. Yo me hice la pregunta, Señor, ¿yo estoy mal? ¿Será que sí es verdad que para sentir o para saber que tú estás hay que sentir el escalofrío, hay que sentir el correntazo, hay que sentir algo? ¿Esa es la manera correcta de identificar que tú estás en un lugar? Y en mi deseo genuino de buscar a Dios y de escuchar la verdad de Dios, me encontré con el libro de Romanos, en donde el apóstol Pablo dice, el reino de Dios, donde Dios gobierna, donde Dios mora, donde Dios controla, en donde Dios obra, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Si alguien sale de un lugar con mayor seguridad de la confianza que tiene en Dios, por la paz que viene de Él. Si alguien sale de un lugar confrontado a una vida justa y de santidad para la gloria de Dios, en el poder de Dios. Si alguien sale gozoso de la presencia de Dios y de la verdad de Dios que ha escuchado en su corazón, dice Pablo, no yo, Dios está ahí, porque eso lo produce el Espíritu de Dios. Y Juan le añade entonces, si está el Espíritu hay justicia, paz y gozo. Juan le añade entonces, si se predica la verdad, te aseguro que hay justicia, paz y gozo. Pero Juan le añade también, no olviden, no se conformen, porque entonces tenemos las otras iglesias, las que quieren ser solo doctrina, solo enseñanza, solo información. No olviden que si el Espíritu está, nos mueve a vivir para Dios, nos mueve a amar como Dios, nos mueve a buscar a Dios. Entonces necesitamos a Dios para poder buscar a Dios. Necesitamos a Dios en nosotros por medio de su Espíritu, moviéndonos para buscar, experimentar y disfrutar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios está donde está su Espíritu. Dios está en donde se predica fielmente su palabra. Dios está en donde los pecadores, movidos por el poder de Dios, buscan amarse como Dios ama unos a otros.
Ahora usted puede responder si Dios está aquí. Ahora usted puede responder con los criterios de la palabra de Dios, dónde Dios se manifiesta, dónde Dios se hace presente, cómo sabes dónde Dios está. Pero yo te quiero hacer una segunda pregunta. ¿Tú quieres que Dios se siga manifestando en esta iglesia? ¿Tú quieres que Dios se siga haciendo presente en la vida de esta congregación? Sin importar las luchas, las pruebas, las tentaciones, las dificultades. ¿Tú quieres que sepamos con seguridad por el testimonio de la palabra de Dios que Dios está aquí? Pues Dios dice, si son mis hijos, mi espíritu está con ustedes. Como pastor, yo garantizo que mi llamado y el llamado del liderazgo de esta iglesia es a permanecer en la sana doctrina de la palabra de Dios conforme a su verdad. Pero hay algo que te toca a ti. Y hay algo que me toca a mí como congregación. ¿Nos estamos amando? Dios ha garantizado que Él va a estar porque nos ha dado su espíritu. Yo como pastor, en las fuerzas que me dé el Señor, quiero permanecer en la verdad de Dios y en la sana doctrina para que Dios esté. Pero hay algo que yo no puedo hacer. Yo no te puedo obligar a que ames a tus hermanos como Dios ama. Esa es tu responsabilidad. Yo quiero hacerte este llamado con todo mi corazón. Por favor, por amor a esta iglesia, ama como Dios ama. Por favor, por amor a esta iglesia y a tus hermanos, perdona a los que te han ofendido. Por favor, por amor a esta iglesia y al deseo que tenemos de encontrarnos con Dios y no ser una religión más, por favor, imita a Dios practicando el amor. Si no lo puedes hacer, entonces di que no eres un cristiano. Di que eres una visita. Di que eres alguien que viene a escuchar el evangelio, pero no te llames un hijo de Dios para no tratarte como un hijo de Dios. Y para no esperar de ti lo que manifiesta el verdadero amor de Dios en el corazón de sus hijos. Dios está donde está su espíritu, hermanos. Dios está donde se predica su santa palabra fielmente. Dios está en donde pecadores, sí con debilidades, sí con dificultades, sí con impedimentos, pero se esfuerzan al máximo para practicar el amor verdadero. Eso es practicar el amor verdadero, es permanecer en el amor verdadero. Es permanecer extendiéndonos unos a otros. Este tipo de amor que solo puede venir de Dios y no de ninguno de nosotros. Pero Juan explica una segunda manera de lo que significa practicar el amor verdadero. Y la segunda manera de lo que significa practicar el amor verdadero lo encontramos en los versículos del 17 al 18. Y lo podemos expresar de la siguiente forma. Practicar el amor verdadero es crecer y madurar en el amor verdadero. Primero es permanecer en el amor verdadero, ser consistentes en esta forma y en este estilo de vida los unos para con los otros. Pero segundo es crecer y madurar en ese amor verdadero. Mira lo que dice el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 3 veces, una vez más. Perdón, 4 veces. Una vez más. Ahora Juan usa otro término. Ya no es el término de permanecer, ahora es el término de perfeccionar. Perfeccionar o ser perfeccionados en el amor de Dios. Y aquí tengo que decir con mucho cuidado, nunca me gusta tratar de desmeritar los esfuerzos de traductores de la Biblia, pero creo que la Reina Valera, al ser una traducción tan antigua de la Biblia, para allá por los años 1960, quizás en esa época el término perfeccionar se usaba diferente, pero a nosotros nos da una idea equivocada. Porque cuando nosotros pensamos en perfeccionar el amor de Dios, pensamos en un amor que no tiene defectos, en un amor perfecto. Y ese no es el punto de esa palabra. El punto de la palabra o del término que usa Juan aquí es simplemente hablar de crecimiento en sentido de madurez. Por eso es que la Biblia cuando dice en Santiago 1 que somos perfeccionados, lo que está diciendo es somos maduros. La idea es que vamos creciendo en madurez, en dirección hacia la perfección que es Dios. El término perfecto entonces implica
algo que está cumpliendo su propósito, algo que está alcanzando su meta, algo que está cumpliendo su objetivo, porque va creciendo en madurez más y más. No es un amor perfecto el que nos llama Juan a tener aquí. Es un amor que busca crecer y madurar en la forma en la que se extiende y se practica con los demás. Hermanos, Dios ha madurado o ha hecho crecer el amor en nosotros. ¿Cuándo? Mira lo que dice al final del versículo 17. Cuando, como Él es, así somos nosotros en el mundo. Este es el punto, hermanos. ¿Tú sabes si estás madurando en el amor de Dios? ¿Tú sabes si el amor de Dios está madurando o está guiándote en crecimiento en tu vida? Pregúntate si tú te imitas más a Dios a la hora de amar a otros. Sabemos que el amor de Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. Sabemos que el amor de Dios está cumpliendo su objetivo en nosotros. Sabemos que el amor de Dios nos está transformando a nosotros, como dice Juan, cuando seamos como Él es en el mundo. Y yo decía esto jocosamente la semana pasada. ¿Será que tú puedes imitar a Dios en su poder soberano para crear los cielos y la tierra? La respuesta es no. A lo sumo puedo crear con plastilina un castillo y se me derrumba. El punto de ser como Dios aquí es en su forma de amar, en la forma en la que Él nos ha mostrado el amor, como lo explicó en el versículo 9 y en el versículo 10. Sabemos que hemos madurado y crecido espiritualmente, y esta madurez y este crecimiento nos trae una seguridad de salvación que nos hace huir de cualquier temor al juicio final, cuando podemos ver que somos imperfectos, pero que imitamos el amor de Dios en la manera de amar a otros. Escuche bien. Hay muchos creyentes que están sentados en las iglesias y no creen que son salvos. Y la única razón por la que tú no puedes creer que eres salvo no es porque el amor de Dios sea imperfecto, o no es porque las promesas de Dios sean imperfectas, es porque tú no puedes ver el carácter de Dios en ti. Así que esa culpa es tuya, no de Dios. Dios te ha prometido salvarte si crees en Él. Dios te ha prometido librarte del infierno y de la ira venidera si crees en Él. Pero los que creen en Él, que han sido morada de Él por el Espíritu y están siendo transformados por Él, ven el carácter de Él en sus vidas. Y la razón por la que muchos creen que no van a ir al cielo no es porque la promesa de Dios sea débil para creer. No es porque la garantía de Dios sea difícil de creer. Es porque sabemos que no estamos viviendo como Dios hace que vivan los que han sido morada de Él por su Espíritu. Es porque sabemos que estamos viviendo en dos lugares al mismo tiempo, en el mundo, con las cosas del mundo y a la manera del mundo, y aparentar que estamos con Dios. Es porque, como dice Apocalipsis, tú sabes y yo sé si soy siendo injusto, y Apocalipsis dice, sigue viviendo injustamente. Tú sabes y yo sé si estoy siendo perverso, y Apocalipsis te dice, sigue siendo perverso. Tú sabes y yo sé si a pesar de nuestras debilidades anhelamos y deseamos la santidad de Dios y vivir para su gloria. Y Apocalipsis dice, sigue esforzándote, sigue madurando en eso. ¿Sabes por qué? Porque yo vengo pronto. Un día yo vengo pronto con toda mi recompensa para confirmar y asegurar a los que se han esforzado para la gloria de mi nombre que es digno, que lo que han hecho es digno. Hermanos, un día nos vamos a dar cuenta, escuche bien. Yo le mandé esto a alguien hace poco en estos días, animándolo a pelear contra el pecado en su vida. Y esta fue una frase que yo escuché que me está ayudando mucho cada vez que pienso o cada vez que estoy siendo tentado a actuar de una manera deshonrosa delante de Dios. Un día te vas a dar cuenta que siempre valió la pena negarte al pecado. Pero un día también te vas a dar cuenta que nunca valió la pena ceder ante el pecado. Tú vas a decidir cuál va a ser tu realidad. Yo voy a decidir cuál va a ser mi realidad. Un día vamos a estar delante de Dios y nos vamos a dar cuenta que valió la pena negarnos a todas esas ofertas tentadoras que el mundo y el pecado nos hizo para poder disfrutar y vivir para su gloria para siempre. Pero un día te vas a dar cuenta
que todas las mentiras que el pecado te ofreció, que todo el deleite que el pecado te ofreció, que toda la basura que el pecado te ofreció, no valió la pena para ahora el sufrimiento que vas a experimentar en el infierno lejos de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Ama a Dios, busca a Dios, vive para Dios, santifícate en Dios y lucha contra el pecado que todos tenemos y que nos tienta a todos diariamente. Mis hermanos, sabemos que hemos madurado, sabemos que hemos crecido, sabemos que tenemos verdadera seguridad de salvación cuando podemos mirarnos a nosotros mismos y decirnos a nosotros mismos: yo sé que aunque de manera imperfecta, yo quiero amar a Dios. Yo sé que de manera imperfecta yo quiero desear obedecer a Dios. Y quizás te puede pasar, quizás en oración te puede pasar y puedes sentirte mucho más identificado con el apóstol Pedro. Cuando el Señor 3 veces le pregunta: ¿me amas? Y en la tercera Pedro se dio cuenta y dijo: al menos lo único que tengo es este amor. Si te sirve con él te amo. Y Dios le sirve ese amor. Imperfecto, débil, pero a Dios le sirve ese amor. Porque ese amor, si es genuino, Dios lo usa para su gloria. Si ese amor, si es genuino, Dios lo capacita para que produzca una vida transformada para su gloria. Así que no es por tener un amor débil, es por no tener un verdadero amor, que no podemos tener la seguridad de ver en nosotros el carácter de Cristo y la forma en la que Dios obra para nuestra santidad. Dije que el texto nos responde la pregunta: ¿por qué es importante practicar el amor en la iglesia? De 2 formas. La primera es la forma positiva, que es la más extensa del texto, no se asuste. Esta es la forma más extensa del texto, por eso tomó la que más tiempo tomó. Tranquilos, tranquilos. Pero debemos practicar el amor en la iglesia, como acabamos de ver en toda esta respuesta de Juan. Porque es que donde se practica el verdadero amor, Dios está. Y hermano, la única diferencia de esta reunión a la de Alcohólicos Anónimos, la única diferencia de esta reunión a la de cualquier otro club social, es que aquí está Dios. Y porque aquí está Dios tenemos esperanza. Y porque aquí está Dios podemos cambiar. Y que porque aquí está Dios, su palabra nos hace libres. Pero si no está Dios aquí, no venga más en la mañana, está perdiendo su tiempo. Dios está aquí cuando su pueblo, cuando su iglesia se esfuerza en practicar el verdadero amor, permaneciendo en el verdadero amor. Dios está aquí cuando su pueblo, cuando su iglesia se esfuerza por crecer y madurar en el verdadero amor, perfeccionando el verdadero amor en sus vidas. Pero ¿cuál es la respuesta negativa de Juan? ¿Por qué es importante que la iglesia sea un lugar en donde se practica el verdadero amor? Porque donde no se practica el verdadero amor, hay un problema. Dios no está. Por eso Juan termina entonces los últimos versículos del 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esta última respuesta, en estos últimos versículos, Juan inicia con un escenario hipotético. ¿Cuál es el escenario hipotético? Que alguno se levante ahora y diga: no, pastor, usted está equivocado. Yo sí puedo amar a Dios. A quien yo no puedo amar es al que está al lado mío. Yo sí puedo amar a Dios. A quien yo no soporto es a la que duerme o a la que duerme al lado mío. Yo sí puedo amar a Dios, pero los hijos que tengo son los que yo no soporto. Yo sí puedo amar a Dios, pero son los compañeros de trabajo con los que yo no quiero tener nada que ver. Ese es el escenario hipotético. ¿Qué tal si sí puedo amar a Dios y no a los hermanos? Y Juan entonces sigue con una explicación irrefutable. ¡No! ¡Mentira! ¿Cómo puedes amar a alguien que no has visto cuando estás aborreciendo al que has visto? No es posible. Y tu amor por Dios es tan mentira, es tanta mentira. ¿Cuál es el punto teológico que yo quiero que tú puedas apreciar aquí de Juan? Mira cómo empezó el versículo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El punto teológico de Juan es que el que despertó de la muerte a la vida por el poder de la regeneración nuestros corazones para que puedan amar a Dios
fue Dios. Y no solamente despertó nuestros corazones para poder amarlo, conocerlo y desearlo a Él. Él también puso en nuestros corazones su Espíritu Santo y con su Espíritu su amor. Romanos 5:5. Ahora el punto de Juan es, si Dios despertó tu corazón, si Dios puso su Espíritu en tu corazón y si Dios ha derramado su amor por su Espíritu en tu corazón, ¿en serio tu corazón puede amar a Dios y no a tus hermanos? Este es el punto teológico. Mentira, mentira. Así que no poder amar a otros con el amor de Dios simplemente significa que no tenemos ese amor. Y si tú te estás preguntando, entonces yo no tengo el amor de Dios, déjame presentarte otro escenario hipotético. ¿Pueden existir creyentes que teniendo el amor de Dios se resistan a no amar como Dios ama? Y la respuesta es que sí. Y ahí estamos tú y yo. Pueden existir creyentes que sí tienen el amor de Dios, que sí han sido despertados por la gracia de Dios, que sí tienen el Espíritu de Dios, pero se resisten a amar como Dios a sus hermanos. Y tú y yo sabemos que sí. Porque muchas veces somos nosotros. Nuestra falta de perdón dice que somos de esos que se resisten a amar como Dios ama, aún teniendo el poder para amar como Dios ama. Nuestra falta de perdón dice que somos de esos. Nuestra falta de reconciliación en el hogar dice que somos de esos. Nuestros matrimonios quebrantados dice que somos de esos. Nuestras iglesias divididas dice que somos de esos. Esto es lo que te voy a recomendar que hagas. Si tú sabes que tienes el amor de Dios, pero estás resistiéndote para amar como Dios ama. Lo primero que te quiero recomendar es dile a tu corazón que renuncie a seguir aferrado a esa forma de vivir conforme a este mundo para que se rinda al poder del Espíritu Santo, quien hará fluir el amor de Dios en tu corazón. Dile eso. Hermanos, yo quisiera presentarme aquí como la persona más amorosa, pero ustedes saben que no lo soy. Así que muchas veces me he tenido que encontrar a solas con Dios diciendo, ¿qué hago con esta persona? ¿Qué hago con este hermano? ¿Qué hago con sus actitudes? ¿Qué hago con sus ofensas? ¿Qué hago con su falta de respeto? ¿Qué hago con su irreverencia? ¿Qué hago con él? Porque mi corazón se resiste, Señor, a amarlo como tú lo amas. No se lo merece. No es digno de ese amor. ¿Ese no es el lenguaje que usamos? Ese es el mismo lenguaje que tú puedes estar usando para no desear perdonar a tu esposo o para no desear perdonar a tu esposa. Pero dile a tu corazón, en honestidad, en oración delante del Señor, no sigas más el modelo de amor de este mundo. Y ríndete al poder de Dios y de su Espíritu para que Él haga fluir su amor. Escucha bien, porque esto yo lo dije muchas veces la semana pasada. Amar como Dios ama es difícil para los que no conocen a Dios. ¿O usted quiere decir que para los que conocen a Dios es fácil? No, para ellos tampoco. Pero tienen a Dios. Pero tienen a Dios. No, amar como Dios ama es difícil para todos, pero los que tenemos a Dios, tenemos en Dios el poder de Dios. Dile a tu corazón que renuncie a aferrarse a ese modelo de amor distorsionado, torcido y pecaminoso de este mundo y que se someta al poder del Espíritu Santo y se rinda a la voluntad de Dios para que Él haga fluir su amor. Ordénale a tu voluntad que con el poder de Dios y sin importar cuál sea el costo, empiece a amar como Dios ama, de forma desinteresada, de forma sacrificial, de forma honesta, de corazón. Aún hasta aquellos que creemos que son nuestros enemigos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando amamos así, Dios se hace visible. Cuando amamos así, Jesús dijo, entonces sabrán que son mis discípulos. Mucha de la inefectividad de nuestro evangelismo no es que no sepamos mucho para hablar de Dios, es que nos falta mucha vida para reflejar a Dios. Sabemos mucho de Dios, o no, Dios existe por esto, por esto. Mira, la ley del cosmos, la ley de esto, la ley de la antropología, mira. Sí, pero ¿y dónde está Dios? No, fíjate eso. Hermanos, mucha de la falta de nuestro evangelismo es la falta de una vida que refleje a Dios, no de una vida que no tiene conocimiento de Dios.
Por eso es que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo le dicen a las mujeres que están casadas con no creyentes, que sea tu vida, que sea tu testimonio, que sean tus virtudes que apuntan a Cristo. Puede ser que no los salven, pero al menos en el día de juicio los van a condenar. Porque ellos van a decir, yo vi a Dios en la vida de mi esposa, yo vi a Dios en la vida de mis padres, pero yo decidí ser rebelde contra Dios y renunciar a su verdad por mi pecado. Así que, mi amado hermano, ¿por qué es importante que una iglesia, que pecadores como tú y como yo, practiquemos el verdadero amor? Porque queremos ser testigos de Dios en este mundo. Y queremos que Dios se haga visible, presente por medio de nuestras vidas en este mundo. Así que yo quiero terminar lanzándote un reto. No voy a orar por ti, no voy a ponerte las manos, no voy a dejar que te caiga. Yo voy a apelar a tu voluntad. Yo quiero que tú pienses a quién y cómo. ¿A quién y cómo? Esta semana tú vas a decidir amar con el amor de Dios. ¿A quién? Y no escojas el más fácil. En mi caso sería mi perrita Rosie. No cojas el más fácil. Yo voy a escoger amar a Ana Carla. Y ustedes no saben lo difícil que es en esta etapa de la vida en la que está. Escoge a quién y decide cómo. Pero comienza a amar y a practicar el amor de Dios. El verdadero amor. En tu vida, a otras personas, para que Dios se haga visible, para que Dios se haga presente. Vamos a orar.